Cuando se lanzó la PlayStation 3, Sony se aseguró de que fuera una de las consolas de videojuegos más seguras del mercado. La compañía se jactaba de que la PlayStation 3 era inhackeable y que nadie sería capaz de descifrar sus medidas de seguridad. Sin embargo, en el 2010, un grupo de hackers consiguió adentrarse hasta la raíz del sistema del PlayStation 3, provocando un dolor de cabeza a la gran compañía. Pero primero debemos remontarnos al 2006, cuando Sony lanzaba la PlayStation 3. En ese momento fue una maravilla tecnológica con muchos puertos USB, sus potentes lectores de tarjetas y la compatibilidad de hardware del PlayStation 1 y PlayStation 2, además de su famoso y potente procesador Cell, creado por Sony y que trajo muchos problemas a los desarrolladores. Su precio era de alrededor de $600, y Sony justificaba el precio por el hecho de que era muy potente e inhackeable. Los primeros años de la consola fueron malos, bastante malos diría yo. Muy pocas ventas, por el alto precio y los pocos títulos que aprovechaban el potencial de la consola debido a que era tan complicado desarrollar videojuegos para el procesador Cell. Entonces, ¿qué hizo Sony para aumentar las ventas? Pues bueno, empezaron a bajar el precio de la consola poco a poco y también aumentaron el número de juegos exclusivos. Por ejemplo, uno de los más famosos de PlayStation es Uncharted, una franquicia que ha marcado un antes y un después de los videojuegos, no solo por sus espectaculares gráficos, sino también por su interesante historia y un carismático protagonista, Nathan Drake. Pero bueno, volviendo al tema de la PlayStation 3, muchos la consideraban más potente que la Xbox 360. Y los pocos estudios desarrolladores que pudieron dominar el procesador Cell como Santa Mónica y Naughty Dog pudieron sacar verdaderas joyitas gráficas para el PlayStation 3, como por ejemplo God of War y The Last of Us. Gracias a esta exclusiva y a la bajada de precio de Sony, consiguió aumentar bastante las ventas. De hecho, en el 2009 se convirtió en la consola con más ventas a nivel mundial. Pero lo que realmente llamó la atención de los jugadores de todo el mundo fue el hecho de que se anunciara PlayStation Home, una red social dentro de PlayStation en la que podías conocer gente nueva, hacer amigos, jugar a minijuegos e incluso entrar a sus casas virtuales para mostrar tu colección de avatares y objetos. Sí, ándale, algo así como el multiverso de hoy en día. Para ese tiempo, Xbox 360 ya era extremadamente vulnerable a la piratería, ya que cualquiera podía modificar la consola para ejecutar juegos piratas. Con un simple flasheo del lector, podías hacer que leyera juegos no oficiales. Con otras modificaciones un poco más complicadas como el JTAG, podían liberar completamente la consola, haciéndola ejecutar cualquier código y reproducir juegos directamente desde el disco duro, correr emuladores y mucho más. En cambio, la PlayStation era mucho más complicada de abrir. En primer lugar, porque no tenía un lector interno, por lo que había que utilizar USB externos. Y sí, en ese tiempo eran realmente caros. Y en segundo lugar, porque su seguridad era mucho mayor, lo que hacía mucho más difícil modificar la consola. Además, a diferencia del Xbox 360, que usaba DVD, la PlayStation nos trajo el Blu-ray, un formato creado por la propia Sony, que podía almacenar mucha más información que un DVD normal, y que para ese entonces era un formato nuevo que estaba compitiendo con otro formato que era el DVD HD, pero terminó siendo un rotundo fracaso frente al Blu-ray. El hecho de que los juegos de PlayStation estuvieran en Blu-ray los hacía mucho más difíciles de piratear. La primera persona que consiguió piratear un juego de PlayStation 3 tardó casi 2 años y necesitó un caro dispositivo llamado Key Blu-ray, que se utilizó para copiar los datos del disco original al disco duro de la consola. Duplicar un DVD es diferente a duplicar un Blu-ray. Si las grabadoras de Blu-ray siguen siendo caras hoy en día, imagínate lo caras que eran hace 15 años. Así que la idea de conseguir un acceso fácil y barato a los juegos pirateados era muy complicado. Desde el principio, Sony dio mucha importancia a la capacidad del PlayStation 3 de ejecutar Linux, nada más al sacarlo de la caja. Los hackers fueron inmediatamente conscientes de que si había alguna forma de comprometer la seguridad del sistema sería por ahí. Ya era el año 2010, 4 años desde el lanzamiento del PlayStation 3 y todo estaba bien.
De hecho, ese mismo año, Sony removió Linux completamente de PlayStation 3 por miedo a que alguien finalmente pudiera piratear el sistema. Esta decisión le costó millones a Sony, porque no puedes de la nada sacar de la consola una función vital que venía de fábrica. Cuando decidiste comprar la consola, sabías que podías ejecutar Linux. Así que Sony tuvo que pagar unos $65 a cada persona que hubiera comprado la PlayStation 3 entre 2006 y 2010. Prefiriendo pagar todos esos millones de dólares, arriesgarse a que piratearan su consola. Pero de repente y de la nada, ese mismo año, apareció el PS Jailbreak, un dongle para poder modificar la consola y jugar videojuegos piratas, emuladores y mucho más. Esto provocó un gran escándalo en el mundo de los videojuegos. Al principio, el grupo que sacó el PS Jailbreak no quería explicar la forma en la que funcionaba, así que la gente tuvo que descubrir por su cuenta. Y es que se había descubierto una función oculta en la PlayStation 3. Había pendrives especiales que tenían la capacidad de hacer que la consola entrara en modo mantenimiento. En este modo, la PlayStation 3 podía correr código sin firmar, pero estos no eran accesibles a cualquier persona. De hecho, estaban reservados para los desarrolladores o compañías encargadas de hacer el mantenimiento de la misma. Así que el grupo que creó el PS Jailbreak hizo ingeniería inversa de uno de estos pendrives y encontró una forma de hacer que cualquier dispositivo USB funcionara en modo de mantenimiento, y con eso pudieron crear un dongle. Para septiembre del 2010, el grupo Fail Overflow logró entrar por las capas y capas de seguridad hasta llegar a las llaves raíz del sistema. Estas llaves se generan aleatoriamente y están en constante cambio, y sirven para comprobar si lo que corre en la consola es código oficial o no. Básicamente, esta llave raíz decide lo que puede correr y lo que no, y si no está en la lista de claves válidas, el código no se ejecutará. Aunque cada llave era diferente, había una especial, una que siempre daba el mismo resultado y que nunca cambiaba. Por lo que eso fue suficiente para que Fail Overflow pudiera descifrar cómo funcionaba el sistema y así lograr hackear todas las demás llaves, abriendo completamente el sistema. De ahí surgió PS Group y todos los demás firmwares modificados para el PS Jailbreak. En este punto, cualquier PlayStation podía ser hackeada. Los hackers prácticamente hicieron todo el sistema casi inmediatamente después de haber sido liberado. Había launchers que permitían jugar juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y del mismo PlayStation 3 desde un disco duro externo, así como la reproducción de videos en prácticamente cualquier formato y la emulación de casi todos los sistemas inimaginables, dándole vida a emuladores como RetroArch, que nació originalmente para el PlayStation 3 liberado. En conclusión, el PlayStation no era tan seguro como nos lo vendieron al principio. Se necesitaba solo gente perseverante y una falla. Solo una entre cientos de llaves para poder terminar con algo que presumía ser muy poderoso e inhackeable. Y no se trataba solo de jugar videojuegos piratas, sino también de tener acceso a la propia consola y poder modificarla a nuestro antojo. Aunque sí, demos un fuerte aplauso a Sony por mantener su consola libre de hackeos por 4 largos años. Comentario abajo. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para las notificaciones. Adiós.